Un saludo para todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con este estudio sobre cristianos preparados para vivir y hoy vamos a hablar un tema, como les hablaba la sesión pasada, muy controversial o incluso como les escribía en el grupo, lleno de tabús, lleno de incluso muchas preguntas. Hoy vamos a hablar sobre el estar preparados para la muerte. Permítanme, les comparto pantalla y vamos a empezar. Hablar de la muerte es hablar de un evento de la vida, un proceso natural y es definida como el fin de la vida y como un suceso irreversible. Es decir, que no hay marcha atrás, que cuando sucede no hay forma de, de corregir esto, aunque evidentemente para nuestro Señor Jesucristo no lo fue. Él pudo atravesar ese umbral de la muerte y resucitar y por medio de esa resurrección, pues darle a la humanidad el- la esperanza de salvación. ¿No? Pero digamos que en términos más naturales, más aquí terrenales, es un suceso irreversible. Igual si el Señor en algún momento quisiese resucitar a alguien, pues esa persona puede que reviva, pero finalmente tendrá que volver a morir, a no ser que reviva y el Señor venga por su iglesia. Entonces, esa connotación irreversible está ahí definida y es clara y es contundente. Y se pueden establecer dos tipos de muerte. Una que es natural y que se refiere pues a o hace énfasis en aquellas cosas que vienen como la enfermedad, la vejez, que son un proceso normal en la vida de cualquier ser humano. Y está la muerte inducida. Ella se refiere específicamente a factores externos, ajenos al curso, a ese curso natural de la vida, ¿no? Como pueden ser accidentes, como pueden ser agresiones propias o ajenas, propias, entiéndase, el suicidio, las agresiones por medio de que es de alguna adicción que genere o el tomar o ingerir algo que pues que de alguna manera atente contra la vida y sea de tal gravedad que la persona muera. O una agresión ajena, pues un asalto, un robo, bueno, ese tipo de agresiones. Y también puede venir de un factor externo como lo puede ser un evento de la naturaleza. Puede ser un terremoto, un maremoto, un huracán y todos aquellos eventos que tengan vínculo a lo natural. Se estima que en 2022 67 millones de personas murieron. Esto significa que en promedio el año pasado murieron 2 personas cada segundo. Ahorita llevo hablando que de 3, 4 minutos. Quiere decir que en estos 4 minuticos, 5 minuticos han muerto un promedio entre 300 y 500 personas. Parece un número escandaloso, pero ese es el ritmo de muerte que se presenta en el mundo. Aquí o allá, cada dos, e incluso en épocas de pandemia, este indicador alcanzó a subir a 3 segundos, 3 personas por segundo, perdón, lo que es un volumen alto. Pero digamos que en un evento o en un año normal, este es el promedio de muertes que se da. Y de alguna manera, este dato pues nos empieza a ubicar sobre lo común que es la muerte, sobre lo cotidiana que es la muerte. Evidentemente, para muchos seres humanos, este tema genera miedos, temores, incertidumbre, prefieren no tocar el tema, incluso dentro de muchas congregaciones,
porque precisamente es un aspecto que no, no es fácil de asimilar cuando no se tiene la información y la preparación adecuada, y estoy hablando a la luz de la palabra. Y que finalmente de esto se trata este tipo de sesiones y reuniones, que busquemos hablar de este tipo de temas y que nos preparemos a la luz de la palabra y que entendamos qué es lo que el Señor quiere en diferentes eventos de la vida. Y sin duda la muerte debe ser parte de la vida. Por eso ah, algunos aspectos, y escribí tres como los más representativos, es que la muerte es la cita más importante de cualquier ser humano, más importante que los logros personales, entiéndase profesionales, académicos o de alguna índole eh, similar, más importante que personas eh, sean familiares o no, más importante que los bienes que podamos adquirir en el curso de nuestras vidas, más importante que las riquezas que podamos acumular en nuestra trayectoria de vida. Y eso implica que merece nuestra atención de una forma menos o de una forma más atenta a la que normalmente le damos a este evento. ¿M? Definitivamente es un evento ineludible para todos. Nadie, por más que usted sea uno de los que llega tarde a todo lugar, de los que usted dice, no, es que yo soy el más incumplido, me cuesta llegar tarde, pero nadie va a llegar tarde al día de su muerte. El día, la hora, la fecha está señalada por el Señor y ese día será y ese momento será. No importa los planes que tengas, los proyectos con los que hayas soñado, no importa las expectativas que tengas a mediano, corto y largo plazo, como habla por ahí, no quiere decir que esto sea malo, pero cuando empezamos a hacer de la muerte parte de nuestras vidas, debemos contemplar que todos esos proyectos, que todos esos planes, que todo lo que hayamos trazado para seguir caminando en esta vida, puede que se den como puede que no se den. ¿Eso es fatalismo? No, es tener una dosis de realidad. Y eso empieza a darnos una perspectiva eh, sobre lo que el Señor quiere respecto a lo que significa la muerte. Y ya más adelante vamos a ir viendo a través de su palabra por qué esto es así y a reforzar este punto de vista. Entonces, en este evento que es ineludible, aparte de que nadie va a llegar tarde a su muerte, nadie va a tener compañía en este evento. Si ustedes o yo llegamos a morir, no nos vamos a morir acompañados. ¿Mm? Será un evento único y personal. Si me muero solo yo. Como les he dicho en alguna oportunidad, delante del Señor vamos a llegar allí solitos a responder por nuestra vida, por nuestras obras, por nuestras acciones, entendiendo que no somos salvos por obras, evidentemente somos salvos por fe, pero debemos responder y dar cuenta de todo lo que hayamos dicho y hayamos hecho. Entonces, es un puerto seguro de llegada. Abraham Lincoln tenía una frase que decía que lo único seguro en la vida era la muerte y los impuestos, aunque evidentemente los impuestos pueden ser de alguna manera burlados, la muerte no, y menos cuando viene de, de nuestro creador y que él también la permite. Stephen Sweet, un pensador, un hombre, eh, bueno, un erudito, encontré esta frase de él que me llamó la atención. Dice, no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. ¿Qué nos quiere decir este hombre acá? Pues que no basta el hecho de solo pensar en ella, sino tenerla siempre delante. Esto significa contemplarla cada día.
Es salir, enfrentar cada día, salir de nuestras casas y pensar, ¿será hoy el día? Reitero, no es fatalismo, es entender que no conocemos el día ni la hora. Y para mucha gente puede ser sorpresiva la partida de un ser querido, de tal manera que aflija su alma y bueno, ya después veremos cómo enfrentar la muerte de un ser querido y cómo prepararnos para la nuestra, pero en esta sesión vamos a enfocarnos a entender a la luz de la palabra la importancia de prepararnos para ello. Entonces, si la contemplamos todos los días de nuestra vida, entonces dice este autor acá, la vida se hace más solemne y esa solemnidad habla de que la veremos con un interés, la viviremos de una manera tan escrupulosa y le prestaremos la atención necesaria para vivirla como se debe, ¿m? Solemne. Dice también que será más importante, claro, porque le vamos a dar el valor que merece, porque la muerte es una posibilidad cada día. Fecunda porque podemos hacer de nuestra vida algo provechoso, algo productivo si sabemos vivirla. Pero reitero, que no sea el enfoque al pensar en productivo y provechoso, en hacer dinero, en acumular riquezas, en acumular conocimientos y verlos traducidos o transformados en diplomas. Y eso no quiere decir que uno no piense en con qué voy a comer o que no me voy a preparar y estudiar, pero ese no es el fin de la vida. Ese no es el propósito de la vida, eso va a trascender más allá. Y alegre dice esta frase aquí, porque la vamos a ver con la naturalidad que se merece también y entender que la muerte es ese evento que finalmente como hijos de Dios también tenemos que estar esperando con esa alegría porque sabemos que la muerte representa, como lo decía el apóstol Pablo, esa ganancia. ¿Por qué? Porque a la final es el momento en que voy a ver a mi Señor. Entonces, que no baste con pensar solo en ella cuando alguien se muere y vamos a un velorio, sino que siempre tengamos y contemplemos la muerte y la tengamos frente a nosotros y en nuestro pensamiento. Vayamos a una definición un poco más bíblica. Evidentemente no vamos a encontrar en la Biblia como en un diccionario lo que significa la muerte, pero el Señor nos empieza a dar unas pinceladas desde el Génesis y a través de toda la palabra ya nos empieza a reforzar cuáles esos son los aspectos importantes que el ser humano debe tener en su vida presentes, incluyendo la muerte. ¿Dónde comenzó? En la creación del hombre, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El autor de la vida también es el autor de la muerte. ¿Por qué? Porque Adán no fue hecho de forma inmortal. Ahí seguramente usted se encontrará con algunos que tal vez piensen lo contrario. Sin embargo, y siendo sensato y prudente y escuchando muchas posturas y leyendo la palabra sesudamente, lo más sensato, lo más mm, adecuado, si cabe la palabra, es entender que no había inmortalidad en el momento en que Dios creó a Adán. Que tal vez había ese propósito, evidentemente, pero inicialmente el Señor cuando formó al hombre y le dio aliento de vida, le hizo un ser viviente, también el Señor ya había pensado en un momento en el que iba a finalizar ese evento de vida en el ser humano. Indiscutiblemente, después de ello, iba eh, a seguir un evento de inmortalidad, pero inicialmente ese no fue el plan del Señor, o por lo menos la palabra nos deja ver eso. La esencia, por eso, la segunda conclusión aquí es la esencia del hombre es de materia terrenal.
¿De dónde formó el Señor al hombre? De los elementos de la tierra. Y esto dista mucho, se aleja mucho de la esencia de Dios y su reino espiritual. Dice la palabra que Dios es espíritu y en espíritu es necesario que le adoremos, nos acerquemos a Él. Evidentemente Él no está hecho de carne como el ser humano. Su reino espiritual tampoco pasa por esa condición física. Por eso ahí se refuerza mucho el hecho de pensar y entender que la muerte física estaba en su plan inicial. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos la declaración de cuando el Señor estaba hablando del castigo a Adán, de cuál iba a ser finalmente su, su, su destino, cuál iba a ser su fin. Entonces, polvo eres, indudablemente fue tomado de los elementos de la tierra y al polvo volverás. Pero aquí, pues, ya estaba en una condición de pecado que no era el plan inicial de parte del Señor. La corrupción carnal y la muerte espiritual llegaron como consecuencia de la desobediencia. Entonces, aquí Génesis 2:17 dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas sin duda morirás. Pregunta, Adán y Eva finalmente comieron de este árbol. ¿Por qué no murieron o por qué el Señor no les dio muerte de forma inmediata cuando el Señor los confrontó con que habían, con la desobediencia que habían cometido y al haber comido el fruto del árbol? Porque el Señor se refería a una muerte espiritual. Sin duda había una condición espiritual en Adán que ya evidentemente no tenemos y era el hecho de estar en ese mismo contexto con el Señor, en esa misma plano, por decirlo así, espiritual, en el que el hombre pueda tener un contacto con Dios que ahora no tenemos. En un plano espiritual, allí estaba esa vida espiritual, esa comunión con el Padre, con el Creador. Pero cuando vino la desobediencia, esa condición fue la que llevó a esa muerte espiritual y esa desobediencia no solamente llevó a la muerte espiritual, sino una corrupción carnal. Esos elementos de los que estamos formados y que nos hace de carne y sangre, ahora estaban contaminados por la desobediencia. Por eso Dios no permitió que el hombre fuera inmortal en una condición de pecado y maldad. Esto nos lo dice Génesis 3:22. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel. ¿Piel de qué? Animales que fue necesario que murieran también. Y dijo, ahora el hombre y la muerte son, y la mujer, perdón, son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Y si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Es decir, que su condición eh, no era de inmortalidad, sino de seres finitos que iban a tener un fin. Pero el Señor lo que no quería es que en esa condición ahora de pecado, de maldad, conociendo el bien y el mal, llegasen a vivir así para siempre, porque hubiésemos sido una raza condenada para la eternidad. No hubiese podido darse un plan de salvación, no en esa condición de inmortalidad. Por eso Dios lo expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Entonces, aquí entendemos un poco más cómo cómo la muerte espiritual afectó al ser humano, cómo la muerte física estaba en el plan inicial del Señor, pero no que fuese el ser humano contaminado y corrupto por la desobediencia. Sin embargo, allí ya el Señor tenía establecido ese plan de salvación. Entonces, los parámetros del bien y del mal solo le pertenecen al Señor. Dice la palabra que estaban desnudos. Entonces la pregunta es, ¿por qué
cuando ellos comen del fruto del bien y del mal, se sintieron mm, incómodos, avergonzados de verse así. El estar desnudos era malo luego, y porque si hubiese sido malo el Señor, ¿por qué los formó? Cuando los formó, perdón, les permitió estar en esa condición. Porque es el Señor el que establece los parámetros de bondad y de maldad. Pero en ese momento ahí entró el relativismo al ser humano. Entonces el hombre conoció el bien y el mal, por medio de Adán y Eva, y ellos se vieron desnudos y ellos pensaron que esto era malo. Empezaron a darle una naturaleza de maldad a algo que era bueno. Los parámetros que Dios había establecido empezaban a ser violentados por el pensamiento y la reflexión, entre comillas, o la postura filosófica del hombre. No, es que esto está como mal, estamos incómodos, y esa es la condición que llevó a la muerte espiritual al ser humano. ¿Mm? Entonces, démonos cuenta que no se habla de una muerte física, sí se habla de una muerte espiritual, que por eso necesitamos un plan de salvación y que el Señor evidentemente ya tenía de antemano preparada para nuestra redención. Veamos algunos aspectos ya de alguna manera sumergiéndonos un poco en la palabra y haciendo algunas reflexiones. La primera es que la muerte es única, no hay reencarnación, como lo consideran algunas posturas filosóficas. Hebreos 9:27, esta traducción de lenguaje actual dice, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Dice la versión Reina Valera, como está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de ello el juicio. Entonces, es una sola vez que morimos. Estamos destinados, como les hablaba al principio, a enfrentar esa cita ineludible. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Sabemos cómo prepararnos a la luz de la palabra para ese evento? ¿Dios nos dejó instrucciones? Indudablemente sí. Muchos, y habrán escuchado esa máxima que dicen, sobre todo cuando alguien muere, dicen, no, es que nadie está preparado para la muerte, y evidentemente nadie lo está. Así como nadie está preparado para ser papá o nadie está preparado para ser mamá, nadie está preparado para ser cristiano cuando conoce al Señor, nadie está preparado para cocinar cuando eh, nacemos, y así miles de cosas. No estamos preparados, pero eso no es excusa para quedarnos en esa falta de preparación, en esa ignorancia, y la muerte no dista o no es la excepción. El Señor ciertamente en su palabra nos invita a prepararnos. Aquí algunas palabras que nos hacen entender este aspecto, porque cuando el Señor se refiere a este evento de la vida, pues no vamos a encontrar el texto que diga eh, literalmente, y os prepararéis para morir cuando les toque. No, pero sí entendemos, por medio de muchas reflexiones, a través de la palabra, lo importante que es para el Señor que tengamos esta condición que hace parte de la vida, reitero, como algo evidentemente importantísimo, de carácter importantísimo, vital. Dice Salmo 39, del verso 4 en adelante, Dios mío, hazme saber, dice el salmista, ¿cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida? Hazme saber cuán corta es mi vida. Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro, nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve amontonar riquezas, si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Ya habíamos visto ese texto cuando hablamos de la vida, pero como la muerte es parte de la vida, aquí el salmista se quiere enfocar en esa brevedad de la vida de la que ya hablamos, pero el destino final de esa vida. Dice, hazme saber cuál será mi fin. Y reitero, no se estaba aquí pidiendo de parte del salmista la fecha y la hora, sino que él pudiese entender esa brevedad y lo importante y poner en orden adecuado lo que
es realmente necesario, lo que es realmente importante de aquello que no lo es. Que empecemos, y eso es lo que el Señor quiere para empezar a prepararnos. Cuando la muerte, entendemos que la muerte es ese destino final y que allí vamos a dar término a nuestra vida, o el Señor va a dar, más bien va a dar término a nuestra vida, pues es porque es algo importante. Necesitamos entender realmente a los ojos del Señor y a la luz de su palabra qué es importante y qué es trivial. Porque tal vez lo que para ti ahorita es trivial es lo importante y tal vez lo que es importante para ti ahora es trivial para el Señor. Por eso aquí el salmista al final dice, de nada nos sirve amontonar riquezas. Ya entendí allí que eso era trivial. Si al fin y al cabo otros se van a quedar con ellas. Ahí el Señor empieza a decirnos, pongan sus ojos en lo eterno. Pongan sus ojos en aquello que será el fin de su vida humana, terrenal, carnal, y será el comienzo de su vida espiritual, donde hay una eternidad. Salmo 90 y el salmista nos dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para vivir la vida. Necesitamos aprender, y aquí el salmista por eso le dice, enséñanos, Señor, a contar. ¿Para qué contamos nuestros días? Para asustarnos a ver cuándo me va a morir y hacer las cuentas, ¿no? Si tengo 70 y la palabra dice que me va a morir a los 80, uy, me quedan 10 años. Qué miedo, qué susto. No, pero sí que tengamos la capacidad de reflexionar en que estamos en una carrera contra el tiempo y que necesitamos sabiduría para terminar nuestros días de la mejor manera. Pero no solo cuando estemos en la vejez, sino que si contemplamos nuestra muerte cada día y contemplamos que tal vez hoy puede ser el día, pues vamos a vivir también con sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Porque normalmente las personas adultas mayores reflejan esa sabiduría o lo relacionamos con un consejo sabio, con palabras sabias? Porque ellos ya han aprendido a darle orden a su vida y entienden qué es lo trivial, qué es lo menos importante y qué es lo más importante. Pero no necesitamos esperar a llegar a viejos para tomar esta actitud. Por el contrario, el deseo del Señor es que nos preparemos desde ahora, tengas 15, 10, 20, 30, 40 años, 50. Este es el momento de empezar a prepararnos, que podamos traer esa sabiduría al corazón y que sepamos vivir como Él quiere. Eclesiastés 11:7, qué bueno es vivir. Y dice aquí, mire cómo lo pone, lo expone más bien el rey Salomón. Dice, qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estemos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Vean que aquí nos dice, no se preocupen si va a ser longeva o tal vez sea corta, pero hay que tener en cuenta que algún día moriremos. Vean, contemplen su muerte, preocúpense por ello, ténganlo siempre delante y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos. Es decir, el contraste, ¿no? ¿Qué representa más tiempo? ¿La eternidad o 70, 80 años en esta tierra? La respuesta es obvia. Sin embargo, esa obviedad parece no estar presente en el ser humano promedio, en la sociedad. Desesperados, gente desesperada por acumular riquezas, por acumular conocimientos, por acumular bienes y cosas que no los dejan ni siquiera dormir, les quita el sueño, por el que envidian, por el que celan, por el que están dispuestos a matar, a destruir, por el que están dispuestos a renunciar a sus convicciones y a muchas cosas, por cosas que son pasajeras. Por eso digo, es gente que vive como, como necia, no entienden que es más tiempo, aunque sea muy obvio, no entienden que es más tiempo el que se pasa en la eternidad que el que se pasa en esta vida. ¿M? Y dice, y que estaremos así más tiempo del que estuvimos vivos, y una vez muertos, dice aquí el rey,
Salomón dice, ya no podremos hacer nada. Ya no podremos regresar a mirar lo que era nuestro. Ese carro que está a tu nombre, esa familia que estaba contigo, seremos ya un recuerdo para ellos. Esos bienes que estaban a tu nombre, esas riquezas, nada de eso ya te pertenecerá. Sin duda nada podremos sacar, dice una parte también de Eclesiastés, el rey Salomón. Nada de lo que acumulemos aquí lo podremos sacar de este mundo. Aquí se va a quedar. Es temporal, es pasajero. Por eso ahí el Señor, con todos estos aspectos, nos está diciendo a viva voz, piensen, consideren y prepárense para ese evento que todos tienen y que se llama muerte. Filipenses 11:21. Aquí el apóstol Pablo lo definía de una forma contundente, pues para mí el vivir es Cristo. Ya sabía por qué estaba en esta tierra y para quién lo estaba haciendo, ya sabía su propósito en esta vida, pero dice, y el morir es ganancia. Vea cómo lo ve él. La pregunta es, ¿tú lo estás viendo como una ganancia o le rehuyes a la muerte? O cuando vas al médico y de pronto haces algún examen, estás tembloroso pensando en un dictamen y, y eso te atemoriza de tal manera que vives con miedo, con llanto, desesperación. No, tenemos que prepararnos de tal manera que para nosotros, si en algún momento el Señor lo permite así, llegamos a saber que ese momento se acerca, pues Señor, ya se acerca ese tiempo contigo. Como cuando uno de niño esperaba ese viaje anhelado, ¿no? Y casi uno que ni que dormía ni nada. Pues, la preocupación debe ser, "Uf, debo estar preparado, debo estar listo". Y aquí el apóstol continúa diciendo, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. No sé qué es mejor, decía el apóstol Pablo, porque él estaba gozoso trabajando para el Señor en esta tierra, pero equiparaba ese gozo con el gozo de la muerte. Él veía la muerte como, ese momento sublime y eso es lo que en lo que tenemos que tener la muerte como esa oportunidad, esa puerta a través de la cual vamos a llegar a la promesa delante de nuestro Señor. Dice, porque de ambos lados me siento apremiado, apurado, ¿m? Teniendo el deseo de partir. ¿Tú tienes el deseo de partir? Porque si has perdido ese deseo de partir, creo que tu corazón está aferrado a una vida pasajera. Y hay que tener cuidado y es allí donde el Señor prende las alarmas y nos dice, atención, porque tal vez tienes demasiado tu corazón, el peso de tu corazón está demasiado puesto en una vida terrenal que es finita. Dice, y el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Qué capacidad la de Pablo, el apóstol Pablo, de ver la muerte como el Señor quiere que la veamos. Primera de Pedro, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esta palabra peregrinación se refiere a algo temporal, pasajero, un viajero, alguien que no se va a quedar eternamente en un lugar y esa es nuestra condición en esta vida. Y aquí el apóstol dice, condúzcanse con temor, que esa sea su preocupación y que por qué nos conducimos con temor, porque esa es la forma de prepararnos para el tiempo de nuestra partida de este mundo. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Vean, no estamos pensando en lo que puedo ganar y atesorar y amontonar, no. No quiere decir que no sea importante, pero no es tan importante como lo pensamos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, vea cómo lo contempla ahí, la muerte o la vida, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El Señor es de los muertos también, de aquellos que ya se han ido, que han partido y que ahora están con Él, como de los vivos, los que aún no nos hemos ido, pero que el día que nos vayamos estaremos con Él. Eso es importante, es entenderlo. Es importante y valioso. Es lo que el Señor quiere en este tiempo.
Y en la próxima sesión vamos a estar hablando de cómo prepararnos para la partida de nuestros seres queridos. Y después veremos cómo prepararnos para nuestra partida. Pero aquí el Señor nos lleva a tener un contexto claro y nos dice primero, entiendan entiendan la importancia de tener la muerte siempre en el pensamiento, de contemplarla cada día, de cuidar cómo vivimos para que cuando llegue ese momento, que no sabemos cuándo será y ni de qué forma, pero que cuando llegue, como esas mujeres, las vírgenes, ¿no? Que tengan siempre su lámpara prendida para que cuando llegue su Señor las halle preparadas. Esta, esta parábola no se refiere, la de las vírgenes, no se refiere solamente a la segunda venida del Señor. Para la segunda venida del Señor también representa, si no viene, pues la muerte nuestra. Estemos preparados, que nuestra luz, la lámpara la luz de nuestro corazón esté atenta a ese evento. Y así tenemos que enseñar a los nuestros, a los que nos rodean. No es fatalismo, reitero, es un mandato del Señor porque Él nos manda a reflexionar y a pensar en este evento a la luz de su palabra. Por eso entreguémosle este momento al Señor, hagámoslo en oración, incline su rostro, cierre sus ojos y empiece a hablar con el Padre y dígale, Señor, entiendo el valor y la importancia ahora de la muerte, Señor mío. Tal vez le temía o tal vez le temo. Tal vez me pongo a pensar cómo voy a morir, cuál va a ser ese momento, de qué forma, pero más allá de eso, tú quieres que nos centremos en cómo nos conducimos por esta vida, Señor. Cómo nos presentaremos ante ti en ese momento, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a prepararnos para este evento tan trascendental y al que nadie va a faltar, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, por hoy hacernos comprender es sobre este tema. Perdónanos cuando hemos tenido por trivial este evento y hemos dado más valor a lo terrenal que es pasajero. Lávanos con tu sangre, Señor Jesús, y ayúdanos, Señor mío, a prepararnos para esa cita que será contigo, porque la muerte es la puerta de entrada a esa cita donde recibiremos, Señor mío, tu recompensa y tu promesa de salvación. Gracias, Padre, por este tiempo y ayúdanos a seguir reflexionando en tu palabra y en este tipo de temas, Señor mío. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.